Les saluda Gabriela Andrea Gutiérrez y María José Infante. En esta ocasión tenemos el gusto de presentarles nuestro proyecto de investigación titulado Aplicación de las categorías de la estética del cinismo en las muestras literarias, Doña Enésima y el atentado terrorista, Manifiesto tercermundista y Augusto Malvenido, de la escritora salvadoreña Ligia María Orellana. En el estado de la cuestión tenemos un trabajo de grado y un comentario de un blogspot, Ramaje Literario. El primero fue realizado por Ana Beatriz Campos en el 2013 para optar por el grado de licenciada en la carrera de licenciatura en letras, el cual se titula Aplicación de la teoría de la estética del cinismo en la novela El Asco, del escritor Horacio Castellanos Moya. El punto de encuentro con nuestro proyecto de investigación es la aplicación de la teoría estética del cinismo, pero se aleja en el análisis, ya que retoma la identidad del personaje y su exilio por causa del conflicto armado. El segundo fue realizado por el periodista Luis Antonio Chávez en el 2010. Dicho comentario tiene por título Ligia María Orellana, voz joven en la narrativa salvadoreña. Este se acerca con nuestro objeto de estudio, pero se aleja en el análisis, ya que retoma los modos de expresión utilizados por la escritora y propone el tema de insensibilidad a la ecología. Pasamos a la situación problemática. Existe un descuido de la casa editorial al no seguir difundiendo ni reproduciendo la obra literaria, Combustiones espontáneas. Esto hace difícil su acceso y por tanto su desconocimiento para toda la población salvadoreña. Por otro lado, existe un problema al cual se enfrentan los estudiantes de la carrera de licenciatura en letras, y es un currículo desfasado, donde la literatura aún es vista con teóricos del canon tradicional. Esto provoca que se ignoren las nuevas propuestas literarias para el análisis de la ficción en la literatura de posguerra. Finalmente se encuentra el desinterés que existe por parte de los estudiosos de la literatura. Esto se debe a la falta de reconocimiento a dos cosas. Uno, a la autora, Ligia María Orellana, y dos, a los nuevos aportes teóricos, ya que la ausencia de la aplicación de la teoría afecta el desconocimiento de las temáticas recurrentes en la literatura y de lo que está ausente en la cultura de posguerra. Por tanto, el enunciado del problema es: ¿qué categorías de la estética del cinismo se evidencian en los cuentos seleccionados de la escritora Ligia María Orellana? Ahora debemos responder a las preguntas del por qué nuestra investigación, para qué y cómo se va a realizar. En primer lugar, surge a partir de la lectura de los cuentos de Ligia María Orellana, identificar nuevas temáticas en su narrativa, además que nos ubica en nuevos espacios urbanos cargados de cinismo e ironías heredados de la pasada guerra civil. La relevancia de nuestro proyecto de investigación es que se hará para demostrar que las interpretaciones previas realizadas a nuestro objeto de estudio presentan vacíos teóricos, además que son de forma superficial, y es pertinente puesto que nosotros lo abordaremos desde la perspectiva literaria y no desde nuestras interpretaciones, por lo que se adoptará una nueva propuesta para analizar la literatura de ficción de posguerra. El valor teórico de este trabajo consideramos que es un aporte social, porque partiremos del análisis de los cuentos seleccionados para profundizar en los problemas de la sociedad, así como las temáticas recurrentes presentes en dichos cuentos, además de analizar el comportamiento del individuo y del colectivo en estos nuevos espacios urbanos. Primero, es que será de tipo historiográfico al adoptar una perspectiva literaria para realizar la investigación. Y segundo, quedará como una guía metodológica para futuras investigaciones, ya que será una de las primeras en romper con la tradición de analizar la literatura comprendida en los cánones literarios ya establecidos. Para realizar nuestra investigación nos hemos planteado un objetivo general, que es aplicar la teoría de la estética del cinismo a las muestras seleccionadas
de la escritora salvadoreña Ligia María Orellana. En primer lugar, queremos identificar qué características están presentes y que se evidencian en los cuentos seleccionados con la finalidad de demostrar las temáticas recurrentes en la nueva literatura salvadoreña. Además, queremos analizar el tipo de personajes presentes en estos cuentos y determinar su comportamiento en estos nuevos espacios urbanos de ficción de posguerra, y finalmente interpretar los cuentos seleccionados a partir de las categorías ya identificadas de la estética del cinismo y establecer las relaciones críticas no solo con los contextos de producción, sino con la realidad actual del Salvador. La metodología a utilizar para realizar nuestro proyecto de investigación es el método inductivo, puesto que partimos de 3 muestras específicas, en este caso cuentos de la escritora Ligia María Orellana, para aplicar la estética del cinismo como teoría principal. También se utilizará el paradigma sociocrítico, ya que este nos permite analizar la realidad actual y de qué manera afecta a la sociedad a la conducta del individuo para llevar a cabo cambios en su forma de vida. El enfoque que se adoptará es el enfoque cualitativo, porque queremos interpretar las muestras literarias seleccionadas a partir de nuestra fundamentación teórica. Finalizamos con la primera parte de nuestro proyecto de investigación y pasamos ahora al marco de referencia. Marco de referencia. En él encontramos el marco histórico y teórico. En el marco histórico nos ubicamos en el pulgarcito de América, El Salvador, específicamente en un periodo comprendido desde 1980 hasta el 2010. Pero, ¿qué sucedió en este lapso y por qué son importantes retomar estos hechos? Bien, en 1980 a 1992, entre estas fechas están 2 grandes hechos que han marcado el país: la guerra civil y la firma de los acuerdos de paz. Es de importancia retomarlos porque la identidad de los salvadoreños fue marcada por la violencia que se vivió en el conflicto armado, cuyos recuerdos quedaron en la memoria de toda la población, llena de aquel entonces de confusión y de nuevas esperanzas después que se finalizó. En 1985 nació la escritora ya mencionada, Ligia María. Es significativo tomarlo en cuenta porque su nacimiento, como su crecimiento, se desarrolla dentro de un contexto de caos, pobreza, violencia a su alrededor. No cabe duda que algunas secuelas y o recuerdos presentará en su obra que surge posteriormente. 1994 hasta 2004. A lo largo de este tiempo se dan acontecimientos que no fueron bien vistos por la población salvadoreña. Tanto el gobierno de Calderón Sol, Francisco Flores y Elías Antonio Saca implementan las privatizaciones y eliminación de subsidios. El periodo de la derecha en el poder se retoma porque El Salvador se enfrentó a un proceso de modernización, pero sobre todo en cada elección presidencial que se daba, nuevas esperanzas surgían por los proyectos que se pretendían desarrollar. El año del 2004 se presenta porque se publica el libro Combustiones Espontáneas, de Ligia María Orellana, el cual pertenece a las muestras seleccionadas de nuestro proyecto de investigación. Se toma en cuenta el año 2009 porque fue un tiempo de cambio ideológico. Las elecciones presidenciales se presentaron nuevamente, ganando la izquierda con Mauricio Funes. Es trascendental porque su llegada produjo no solo cambios de mejora, sino nuevas esperanzas. Sin embargo, la sociedad salvadoreña se enfrentó, por medio de los mass media, con la realidad alarmante de las cifras reales de muertes diarias, una realidad oculta por la derecha, provocando un desencanto en gran medida y preocupación por la inseguridad y violencia del país. Los acontecimientos mostrados son relevantes porque la literatura retomará el desencanto.
entiéndase como la pérdida de fe y confianza en los proyectos sociales, políticos, económicos que un día estos gobernantes prometieron realizar. Lo ficcionalizará y representará con un personaje subalterno que vive en un contexto de violencia, mostrando así la relación con la historia de la sociedad salvadoreña. Marco teórico. Para nuestro proyecto de investigación nos interesa retomar una de las propuestas literarias actuales para el análisis de la literatura de ficción de posguerra. Una de ellas, y como principal teoría, es la estética del cinismo de Beatriz Cortés, que trata de una sensibilidad del desencanto presente en la nueva producción cultural. Y las investigaciones dicen que la nueva producción literaria desde la década de los 90 hasta la primera década del siglo XXI se caracteriza por la finalización de aquellos proyectos utópicos que la sociedad tenía puesta en los proyectos de gobierno, por ejemplo. Estos cambios fueron motivados por el fin de la guerra civil y el sueño utópico de la revolución que se verán manifestados en esta literatura. Por ello, es pertinente abordar dicha teoría, pues se enfoca en explorar en los textos literarios la construcción de la subjetividad del individuo, la exploración de las pasiones más oscuras de estos y la voluntad del individuo, así como teorizar acerca de la identidad fragmentada que es una característica de la posmodernidad. Ahora, las categorías que nos aporta la estética del cinismo y que están presentes en nuestros textos seleccionados es el pesimismo del individuo, el cinismo como una guía para el individuo que le ayuda a sobrevivir en un contexto social minado de violencia. También nos aporta la categoría del desencanto, el culto a la muerte por algunos de los personajes y la más fuerte, la violencia. Ahora, para profundizar en el análisis, retomamos algunos aportes teóricos. Por ejemplo, Jean Baudelaire en su libro La sociedad de consumo. Nos es de mucha importancia retomarlo porque teoriza sobre el nuevo comportamiento del individuo en tiempos de posmodernidad. Y en nuestros textos vemos personajes que son bombardeados por los mass media, así como estos han materializado los deseos y pasiones del individuo y le proyectan una falsa sensación de alegría. Al respecto de la lista de deseos que tiene el individuo por cumplir, Arthur Schopenhauer teoriza que el individuo está constantemente cambiando sus deseos con el afán de cumplir con los estándares de la sociedad para ser aceptado. De lo contrario, será lanzado al anonimato. Se relaciona con nuestra investigación porque tenemos sujetos que viven para cumplir las normas que la sociedad le ha impuesto, aunque luego de ser impuestas fácilmente son ignoradas y empiezan a establecer nuevas normas y nuevas categorías que cumplir. Por eso, Friedrich Nietzsche es importante con su aporte de su libro Más allá del bien y el mal, y es que nos propone una ruptura con la moral tradicional y establece que el individuo debe de explorar todas las pasiones humanas sin preocuparse por las normas. Por consiguiente, se adhiere la categoría de la fragmentación de la identidad desde la construcción de la subjetividad y cómo éste rompe con los criterios impuestos por la misma sociedad. De allí que en los cuentos se manifiesten personajes que viven para cumplir los estándares de la sociedad y pierden su libertad al proyectar una imagen diferente a su grupo social y otra a su grupo familiar, a diferencia de aquellos que han sido lanzados al anonimato por no cumplir con los estándares impuestos. Con respecto a la categoría de la violencia, retomaremos el aporte teórico de Dante Liano con su narrativa de la violencia publicada en 1971. Él nos propone el término de violencia oblicua referido al espacio textual
en el que el término de violencia solo está referida de manera indirecta y alegórica. Ya no es una denuncia social directa, por lo que presenta la violencia cotidiana, ya sea en el uso del lenguaje, en las redes sociales y en la vida de los personajes. Sumado a la pertinencia de esta teoría, están las características de la narrativa breve como un panorama sombrío, violencia urbana, orfandad del individuo y marginación de los proyectos estatales. Contrasta con nuestro proyecto de investigación, ya que nuestros textos seleccionados se sitúan en los nuevos espacios urbanos y cómo estos presentan actos de violencia hacia el colectivo y el individuo que no logra adaptarse. Finalmente tenemos el aporte teórico de Anabela Acevedo Leal con su estética de la violencia. Es relevante porque nos da otro enfoque para el análisis de estas categorías de desencanto y desesperanza en los proyectos políticos por parte del colectivo social. En conclusión, es importante retomar todas estas teorías literarias para el análisis de la literatura de posguerra. La estética del cinismo de Beatriz Cortés, que trata de una sensibilidad del desencanto presente en la nueva producción cultural, en la que ya no se identifica una voz colectiva, sino la soledad del individuo en su espacio privado. Individuo que se encuentra rodeado por una sociedad de caos y que le hace moverse más allá de la razón y de su consideración de los valores morales impuestos por la normativa social, por lo que se consideran importantes los conceptos previos que se han retomado de la estética del cinismo junto a las propuestas filosóficas, ya que nos servirán para realizar el análisis de los escenarios presentados en la literatura de Ligia María Orellana, así como la caracterización de los personajes en los cuentos seleccionados. Para ir finalizando con nuestra presentación del proyecto de investigación, presentamos la estructura capitular tentativa. El capítulo 1, titulado Planteamiento del problema, contiene el estado de la cuestión, la situación problemática y nuestro enunciado del problema, seguido de la justificación y objetivos, en el cual comprendemos un objetivo general y 3 objetivos específicos, y termina con la metodología. Pasamos al capítulo 2, que es el marco de referencia, el cual contiene el marco histórico y el marco teórico. El marco histórico presenta el contexto histórico de El Salvador de 1980 al 92, el contexto económico, político y social de 1992 al 2010, y el marco teórico dividido en 5 partes. Teoría de la estética del cinismo. Número 2, las categorías de la estética del cinismo, los aportes filosóficos, la narrativa de la violencia de Dante Liano y la estética de la violencia de Anabela Acevedo Leal. Finalmente, el capítulo 3, titulado Análisis de las muestras literarias. Como punto 1 tenemos los datos de la autora de la estética del cinismo, que es Beatriz Cortés. Posterior, los datos de la obra de Ligia María Orellana. Número 3, aplicación de las categorías de la estética del cinismo. Y finalmente la interpretación de la caracterización de los personajes. Finalizamos con las conclusiones, bibliografía y anexos que comprenderá nuestro proyecto de investigación. Cronograma de actividades año 2019. Número 1, reunión con el maestro asesor y elección del tema de investigación, realizándose en la segunda semana de abril. Número 2, elaboración del proyecto de investigación, desarrollándose entre la tercera, cuarta semana de marzo y la primera semana de abril. Número 3, presentación del borrador del proyecto al maestro asesor de la propuesta. Estará para la segunda semana de abril. 4 asesorías estarán presentes a lo largo del año, específicamente entre los meses de marzo hasta octubre. Número 5. Reelaboración del proyecto, realizándose entre la segunda semana de marzo hasta la primera
semana de abril. La segunda son las vacaciones de agosto, desarrollándose en la primera semana de este mes. Por tanto, no tenemos ninguna actividad para nosotras ni para nuestro maestro asesor. Número 6. Elaboración del primer avance, capítulo 1, desarrollándose desde la segunda hasta la cuarta semana de mayo. Número 7. Entrega del primer avance, estará para la cuarta semana de mayo. Número 8. Reelaboración del primer avance, se llevará a cabo entre la segunda y tercera semana de junio. Número 9. Entrega y aceptación del primer avance, realizándose entre la tercera. 10. Elaboración del segundo avance, capítulo 2, desarrollándose entre primera, segunda y tercera semana de julio. 11. Entrega del segundo avance, estará para la cuarta semana de julio. 12. Reelaboración del segundo avance, realizándose entre la segunda y tercera semana de agosto. 13. Entrega y aceptación del primer avance, se llevará a cabo entre la tercera y cuarta semana de agosto. Número 14. Elaboración del tercer avance, capítulo 3, desarrollándose entre la cuarta semana de agosto, primera y segunda de septiembre. 15. Entrega del tercer avance, estará para la segunda semana de septiembre. Número 16. Reelaboración del tercer avance, realizándose entre la cuarta semana de septiembre y la primera semana de octubre. 17. Entrega y aceptación del tercer avance, se llevará a cabo en la segunda y tercera semana de octubre. Número 18. Revisión y aprobación del informe final, se desarrolla en la tercera y cuarta semana de octubre. Finalmente, número 19. Defensa del informe final, está para la segunda semana de noviembre. Algunas consideraciones que se tomaron en cuenta para realizar este cronograma son 2, y es que por cada entrega de avance se dará un espacio al maestro asesor de una semana para que éste pueda leer y hacer mejor las observaciones para luego mejorarlas en nuestra reelaboración de avances.